El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes. Por causa mía, alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, después de haber meditado durante los días de la feria, o sea, entre semana, el Evangelio de San Marcos lo hemos concluido el sábado pasado. Y bueno, pues el día de hoy empezamos con la meditación del Evangelio de San Mateo. Y obviamente San Mateo generalmente lo vamos a iniciar en el capítulo 5, la secuencia semanal. ¿Por qué? Porque es donde inicia formalmente la predicación de Jesús, en el Sermón de la Montaña. Y bueno, pues el Sermón de la Montaña, que se extiende durante 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, nos invita a vivir verdaderamente una vida cristiana. Y aquí las bienaventuranzas, estas 8 bienaventuranzas de San Mateo, son aquellas que nos van a dar un itinerario para poder vivir cristianamente. Por eso podemos descubrir que humanamente podríamos decir: oiga, Padre, pero ¿cómo el Señor nos dice dichosos o bienaventurados? Como es el término un poquito más acercado al texto original. Recordemos que pues generalmente el Nuevo Testamento está escrito en griego y viene con la palabra Makarios, esto que significa bienaventurado, dichoso o feliz. Generalmente pues así como un término un poquito más universal, a esto le llamamos los bienaventurados. Y en este sentido, el macarismo, que es el término bíblico, nos enseña que no es por lo que podemos ver. ¿Por qué? Porque dice: dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los sufridos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz. Y podríamos ver que a veces la mitad de estos pues los asociamos con algo negativo. ¿Cómo voy a ser dichoso en la pobreza? ¿Cómo voy a ser dichoso llorando? ¿Cómo voy a ser dichoso sufriendo? Cuando el mundo nos invita a lo contrario. No llores, tú ríete de los demás, no busques el sufrir, más bien busca los gozos y placeres, busca. Pero aquí el Señor nos invita a descubrir: ¿por qué dichosos los pobres de espíritu? ¿Por qué? Porque, como ya lo habíamos visto en el pasaje del joven rico, no significa que porque no tenga grandes bienes no quiere decir que sea pobre. ¿Por qué? Porque el rico como tal es aquel que posee algo. Y en este sentido, que más bien no posee, sino se deja poseer por lo que tiene. Y es ahí donde podemos ver cómo a veces por cosas nimias
perdemos lo mayor. Por ejemplo, podríamos ver el caso de Jacob y Esaú. Esaú el hermano mayor, Jacob el hermano menor, y cómo pues Esaú, porque viene con hambre después de haber cazado, cambia la primogenitura por un plato de lentejas. Y viene ahí todo un desarrollo muy interesante en donde Isaac le va a dar la bendición a Jacob en lugar de a Esaú. ¿Y por qué? Porque vendió por nada lo que tenía. Y de igual manera, hoy en día vemos que el mundo nos invita a disfrutar, a gozar, a alegrarnos y todo. Y hay ese viejo dicho, bueno, no tan viejo, que dice, disfruta, solo se vive una vez. Y bueno, pues la respuesta que podríamos decir, sí, pero recuerda que el infierno es eterno. Y es ahí donde nosotros vamos a cambiar de vista. No voy a ver lo que el mundo ve, sino voy a ver lo que Dios quiere. Y por eso las bienaventuranzas son el itinerario de todo cristiano. ¿Por qué? Porque mi único bien tiene que ser Dios. Ya lo demás que tengamos lo podemos tener o lo podemos perder y no nos tiene que importar. ¿Por qué? Porque tengo a Dios. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Y después podemos ir viendo lo demás. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Pero no es llorar por tontos, sino es llorar por ver cómo cada día pues estamos cayendo en el alejamiento de Dios, lo que también podemos llamar el santo temor de Dios. Bienaventurados los sufridos, porque heredarán la tierra, pero sufrir por causa de Cristo. Por eso inclusive San Pedro en su carta dice, hermanos, estén alegres. Se los repito, estén alegres aunque de momento tengan que sufrir un poco. Y es el sufrimiento por causa de Cristo, por causa del Evangelio. No por andar de tontos ahí buscando el sufrimiento por el sufrimiento. Entonces es ahí donde el Señor nos va a cambiar el chip. Es el verdaderamente asociarnos a Él. Como decía el Evangelio del día de ayer, cuando le dicen al Señor que afuera están su madre y sus hermanos. ¿Y qué es lo que responde Jesús? ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Y aquí es la pregunta del millón. ¿Qué tanto nosotros verdaderamente estamos buscando hacer la voluntad de Dios? ¿O qué tanto estamos presas de nuestro comportamiento meramente humano, de nuestros gustos, placeres, de nuestras desviaciones humanas? ¿Qué tanto luchamos contra el mal? ¿Por qué? Porque a veces podríamos decir, oiga Padre, es que yo no quería hacer esto, pero es que me obligaron. Bueno, tú puedes defender. Podríamos preguntar, ¿cuántas personas han muerto defendiendo el derecho de Dios? ¿Cuántas personas han muerto por evitar el pecado? Y es ahí donde no podemos decir, ay Padre, es que me obligaron. No, porque tenemos testimonios. Más bien es por nuestra falta de fe, por nuestra falta de amor y por nuestra falta de fortaleza. Por eso el Señor nos invita a que busquemos hacer el bien, a que busquemos fortalecernos. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé, pues ahora sí que esas herramientas para salir adelante. Por eso cuando celebramos a los santos mártires, en el prefacio de los santos mártires dice, porque es don divino que al hombre débil robustece. Entonces, sí, ciertamente podríamos decir, ¿quién está, por así decirlo, dispuesto a dar la vida por cualquier cosa? Pues nadie. Pero si tenemos la fuerza de Dios, entonces sí podemos dar la vida. Y es lo que tenemos que hacer. Sí, a veces pensamos, ay, el mártir, aquel que van a matar. No, hoy necesitamos mártires incruentos. Y podrán decir, Padre, ¿cómo es eso? Pues la palabra mártir significa testigo. Y como testigos tenemos que luchar. ¿Para qué? Para dar a conocer a Dios en nuestro día a día. Por eso el Santo Padre ya hace algunos años decía respecto a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es el itinerario que Dios da para el cristiano.
que se tendrá o se llevará a el examen cuando termine el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 31 al 46, el juicio final. Y entonces sí el Señor nos dirá, para hacer ya el resumen fácil, como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. ¿Qué tanto amamos? ¿Qué tanto hicimos el bien? ¿Qué tanto nos desprendimos de nosotros para darlo a conocer a Él? Eso es lo que hoy nos necesitamos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos invite día a día a que podamos nosotros dar a conocer a Cristo conforme a su plan de amor y santidad. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración haciendo nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Nos ponemos de pie y decimos: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.